se va a sobreentender que estoy hablando de una persona real, pero que estoy haciendo una alegoría a que es muy hermosa y por eso la comparé con una flor. De la misma manera, el pueblo judío muchas veces podía haber dicho tranquilamente, los aniquilamos, y entonces uno lo lee y dice, uy, mataron a todo ese montón de gente, pero usted no va a pensar lo mismo si hoy en día en un partido de fútbol usted ve que el equipo contrario que le ganó digo, uy, los aplastamos. Entonces ya más adelante alguien va a leer eso y va a decir, uy, ¿cómo así? Ganaron un juego y después de eso los asesinaron a todos y los dejaron en el campo de juego, entonces asesinados y todo eso. No, no necesariamente. Que sí hubo obviamente asesinatos y muchas de estas cosas y atrocidades en nombre de Dios, sí, pero por una mala comprensión de la misma palabra de Dios que tenía el pueblo de Dios en ese momento. Dice por aquí, esta pregunta me gusta bastante. Veamos cómo me responde. Es directamente para ti, William. Dice, sí, padre, pregúntele cuáles fueron esas dudas que Dios mismo le contestó en el retiro tras la aparición de nuestra Madre Santísima. Bueno, primero el tema de las dudas. A mí una vez alguien, mucho antes del retiro, me había dicho, oíste, y si vos en algún momento te morís y llegas al cielo y te das cuenta que todo era verdad y que lo que usted pensaba y creía era falso, ¿vos qué harías? Mi respuesta era, yo lo primero que hago es que le voy a mentar la madre, le voy a decir de todo a Dios y le voy a mostrar que él fue el culpable, porque entonces, ¿por qué no? Y empezaba yo a mencionar todos los desastres, todos los genocidios, asesinatos, etcétera, del Antiguo Testamento. El problema del mal, ¿ya? Entonces, yo en ese momento no sabía que teológicamente habían respuestas para algo que se llamaba así, el problema del mal. Yo simplemente lo veía como el hecho de que si todo creyente asume que Dios es bueno, por tanto, era omnipotente, entonces al ser omnipotente tendría que tener el poder y la capacidad de evitar todo tipo de mal. Y si había mal en el mundo, por tanto, entonces Dios no era un Dios bueno, sino un Dios malo. Entonces lo que yo le decía al creyente es, si Dios existe, Dios es un Dios malo. Y le daba las pruebas. Mire en la misma Biblia, ¿usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Pues bien, ¿qué fue el diluvio? Eso era algo de lo que yo decía. En ese momento, cuando yo estaba recostado, después de ese primer momento espiritual que yo tuve, estaba recostado y empiezo yo a llorar, a pedirle perdón a Dios y a conversar con Él y a decirle, bueno, Señor, pero estas preguntas y estas dudas, si yo no logro obtener respuesta de esto, seguro yo vuelvo y caigo a lo mismo, porque es que esto fue lo primero que me empezó a mí alejar, este tipo de controversias, este tipo de dudas. Y el Señor a mí me daba como respuestas, o sea, yo las sentía como de manera audibles, pero como en mi mente, pero son cosas que yo digo, tiene que haber sido Dios porque yo jamás en la vida, en todas las veces que medité en esto, llegaba a tener como semejantes procesos lógicos para entenderlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema del causa y efecto. Dios me decía, yo les di libertad, hay una causa y hay un efecto. Si una persona por su propia libertad se quiere tirar de un sexto piso, tendría que aparecer entonces una mano de la nada para sostenerlo y evitar que la persona se tire. No, eso no va a pasar. Entonces, la persona va a caer al piso. Y en el momento en el que caiga al piso, pues, se va a dar muy duro. Posiblemente puede que se mate, o posiblemente puede que quede paralítico, o con problemas, o va a quedar muy mal. Entonces, la culpa ahí es de Dios por no evitar eso. Entonces, la persona va a estar en un hospital padeciendo y todo eso. ¿La culpa es de Dios que esta persona esté padeciendo? No, la culpa no es de Dios, la culpa es de que nosotros usamos mal nuestra libertad. Ahora bien, me dice, sí, pero es que eso no fue el tema del diluvio. Por ejemplo, en el diluvio se supone que hubo una purificación universal y en esta purificación universal solamente sobrevivió Noé con su familia y todo el resto del mundo entonces murieron. Y yo, como desde esa época, yo que decía, ok, pero entonces hubo alguna vez una sociedad de bebés y de fetos malvados, porque los bebés y los fetos no eran malvados, entonces también murieron. Entonces, Dios mismo que tiene un mandamiento que dice no matarás, él sí lo puede hacer, y si nosotros se supone que tenemos a Dios como ejemplo, entonces, ¿por qué él sí puede matar y nosotros no podemos matar? Entonces, era como ese tipo de cuestiones, digamos, filosóficos o trascendentales dentro de la teología, criticando pues como este tipo de hechos. Y a mí el Señor, como que me decía, bueno, primero que todo, pues yo ya me había leído la Biblia, como dije, casi 3 veces y sabía más o menos dónde estaban las cosas. Primero que todo, entonces sea coherente con lo que está planteando. ¿Por qué? Porque es que el mandamiento de no matarás vino mucho después del diluvio, entonces todavía no estaba el mandamiento. O sea, nada más como en ese sentido fue como, uy,
Es cierto, yo ya me leí esa parte y esa parte viene después, no viene como en el diluvio. Ok, listo. Y él me decía, yo soy el creador de todo. Al ser el creador de todo, yo puedo también prevenir el mal. Y al yo haberme traído a estos bebés y a estos fetos en ese momento, yo lo que estoy previniendo es un mal en ellos. ¿Por qué? Porque es que si existe el alma, si existe el espíritu, quiere decir que nosotros de todas maneras somos inmortales. Lo único que quedó en la tierra fueron los cuerpos materiales. Ellos siguen vivos y siguen bien, pero si yo hubiese dejado con vida en ese momento, por la influencia de la maldad que ya tenían sus papás, evidentemente estas almas buenas, puras, de las que está diciendo, no tenía por qué las asesinado, hubiesen crecido con una maldad terrible, que era la misma maldad de sus papás, y hubiese seguido así por generación de generación, ¿cierto? Entonces, si yo lo hice fue también para prevenir un mal, entonces yo de esa manera empecé yo a entender muchas cosas sobre los desastres y todo eso. Ahora bien, dentro del mismo retiro yo he escuchado algo y es que, listo, la Biblia no es un libro netamente histórico, la Biblia está dividida en muchos géneros literarios. Entonces yo sentía como que el Señor me decía, ok, si a usted le gusta tanto leer, usted puede comprender que hay géneros literarios diferentes. Y si hay géneros literarios diferentes, pues hay que comprender que no todo está escrito para ser entendido de manera literal. Entonces yo ahí pensé en incluso un ejemplo. Claro, si yo a mi princesa, a mi novia, le digo mi hermosa flor, pues yo no tengo que buscarle ni el tallo, ni las espinas, ni los pétalos para poder creer que realmente es una flor. No, se va a sobreentender que estoy hablando de una persona real, pero que estoy haciendo una alegoría a que es muy hermosa y por eso la comparé con una flor. De la misma manera, el pueblo judío muchas veces podía haber dicho tranquilamente, los aniquilamos, y entonces uno lo lee y dice, uy, mataron a todo ese montón de gente, pero usted no va a pensar lo mismo. Si hoy en día en un partido de fútbol usted ve que el equipo contrario que le ganó, digo, uy, los aplastamos. Entonces ya más adelante alguien va a leer eso y va a decir, uy, ¿cómo así? Ganaron un juego y después de eso los asesinaron a todos y los dejaron en el campo de juego, entonces asesinados y todo eso. No, no necesariamente. Que sí hubo obviamente asesinatos y muchas de estas cosas y atrocidades en nombre de Dios, sí, pero por una mala comprensión de la misma palabra de Dios que tenía el pueblo de Dios en ese momento, que quedó plasmado en las escrituras. Es que incluso eso es una característica de la fiabilidad de las escrituras. Eso es una característica de la fiabilidad de las escrituras, y es que hay un criterio de vergüenza. O sea, si uno quiere que la gente crea que esto realmente es la palabra de Dios, pues uno no va a colocar ese tipo de cosas ahí, pero el autor no las quiso esconder, el autor las puso. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento, me lo dijo el mismo Señor, es una sombra de lo que va a venir. Y el ejemplo es, si usted coloca ante una luz su mano, ¿cierto? Usted coloca su mano aquí, no se ve bien, ok, bueno, y usted ve la sombra, usted en la sombra no va a encontrar ni las uñas, usted no va a encontrar ni las huellas, ni va a encontrar rasgos, ni detalles, ni nada. Eso es el Antiguo Testamento. Una mala comprensión de una realidad espiritual. En el Nuevo Testamento ya sí podemos ver las uñas, las huellas, los detalles, porque es mismo Jesucristo el que nos lo viene a revelar. Y el mismo Jesucristo es el que nos explica cómo es que realmente se debía entender. Muchos del pueblo judío, el pueblo de Dios, en ese momento no lo supo comprender, y por eso también en muchas ocasiones hubo asesinatos en nombre de Dios. Así como hoy en otras religiones hay gente que por Alá, y se estallan, ¿por qué? Por Alá, ¿cierto? Pero también es una mala comprensión. Entonces, desde que uno tenga una mala interpretación de las escrituras, que obviamente eso era lo principal que yo tenía, obviamente yo no iba a tener una buena interpretación de las escrituras si no tengo un maestro que me explique cómo se deben entender esas escrituras. Y ese maestro, la iglesia, es el magisterio. Yo ponía, por ejemplo, en Sabiduría 2.2, del 2 en adelante como hasta el versículo 10. Si uno lo lee, uno dice, y yo puedo argumentar como ateo, entonces decir que venimos del azar. Desde ese versículo 2 dice que el hombre y la creación viene por azar. Y es algo que va en contra de nuestra teología. ¿Cuál es el problema? Que un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay que leer el versículo 1 donde dice, las personas que no conocen a los ignorantes piensan este tipo de cosas y empieza a hacer la lista. Pero si yo solamente leo desde el 2, pues entonces voy a coger la Biblia, simplemente es como una justificación para poder creer todo ese tipo de cosas. Entonces, eso era lo que yo tenía. Excusas por haberme leído la Biblia, excusas para poder atacar. Entonces yo pensaba era que yo debía conocer a mi enemigo para poder atacarlo, por eso me leí la Biblia, pero con una muy mala interpretación. Y a mí Dios me tiraba y me decía todo eso mentalmente, y más lloraba y más me arrepentía. Y dije, ahora sí me voy a leer la Biblia como debe ser y voy a estudiar. Y voy a estudiar realmente de qué se trata esta fe. Y ahí fue donde yo conocí la apologética, me enamoré de la apologética y vi que la iglesia ya tenía respuestas para todos esos interrogantes desde hacía muchísimos años. Solamente que ahí es donde el Señor, yo creo que a través del Espíritu Santo compuso una frase a través mío,
Y esa frase es, un ateo no deja de ser ateo simplemente porque en vez de buscar respuestas, se dedica a buscar objeciones. Y eso fue lo que yo hice durante todo ese tiempo, buscar las justificaciones, las objeciones, las excusas, no las respuestas. Si yo hubiera buscado las respuestas, la historia sería otra. Y uno solamente escucha lo que quiere, ¿no? Y en un debate, una conversación, quizá estaba ahí la respuesta, pero como uno está fijado en otras cosas, no las encuentra tan bien, ¿no? Así que sí, lo que dices es muy, muy acertado, ¿no? Y el Antiguo Testamento, evidentemente, digamos positivamente, tenían un conocimiento de Dios limitado, ¿no? Y por eso, pues, le atribuían cosas o pensaban de Dios cosas que no eran, y por eso necesitábamos definitivamente a Cristo nuestro Señor.